participativa para no aburrirlos tanto. Espero interacciones de parte de ustedes. Vamos a desarrollar una serie de preguntas para ir analizando las juntos y sobre todo tener en cuenta de que la jurisprudencia es cambiante, cambia de manera constante, por lo que hay algunas cuestiones o algunos puntos de estos dos delitos que todavía no han sido clarificados del todo por la jurisprudencia, ¿no? Entonces, voy ya a empezar proyectando la diapositiva. ¿Me confirman si se ve, por favor? Sí, doctora. Perfecto, gracias. Por ahí veo que hay un colega con la mano levantada. No sé si se le levantó o de casualidad o desea hacer algún tipo de comentario. Le daré paso, doctora. Rolando, adelante. No, ya está. Ya. Bien, amigos. Antes de adentrarnos al tema que vamos a tocar el día de hoy, que es propiamente la prueba que se necesita recabar en estos dos delitos, es necesario que nosotros hagamos un recuento primero del delito de tráfico de influencias y después del delito de peculado, grosso modo, ¿no? Entonces, hablemos primero acerca de las cuestiones generales del delito de tráfico de influencias, ¿no? Este delito... No mata, no escucha. Sí, me parece que hay interferencia, Mario. A ver si primero deshabilitamos a los participantes y después cuando pida su intervención podríamos habilitarlos, por favor. Sí, doctora. Listo, gracias. Entonces, como decíamos, el delito de tráfico de influencias se encuentra recogido en el artículo 400 del Código Penal. Para ser más exactos o precisos, este delito se encuentra o forma parte del capítulo 2, que es está relacionado a los delitos cometidos por funcionarios públicos, del título 18º, que son los delitos contra la administración pública. Sin embargo, pese a que este tipo penal se encuentra en el capítulo de delitos cometidos por funcionarios públicos, ¿será que es un delito que únicamente es cometido por algún servidor o funcionario público? No sé qué piensan ustedes, a ver en el chat, los leo, lo primero que se les venga a la mente. Si hablamos del delito de tráfico de influencias, ¿necesariamente tendría que ser cometido por un funcionario público? A ver, por el chat rapidito, sí, no, para movernos un poco y adentrar. Ahí nos dice alguien que no, por ahí Alex nos dice que sí, por ahí Nelly que sí, Luis Alfredo que sí, Alex que no, ¿no? Bien, nosotros mismos al leer el capítulo y al ver que es un capítulo que está referido a delitos cometidos por funcionarios públicos, podríamos pensar que también es un delito que es cometido únicamente por funcionarios públicos. Sin embargo, el tipo penal base establece una fórmula de el qué. No hace referencia en concreto a un funcionario o a un servidor público, ¿no? Entonces establece si se quiere, esta locución o si se quiere esta fórmula genérica de el que, y cuando el autor vaya a hacer cualquier tipo de personas, va a establecer un tipo penal base que va a reprimirse con una pena privativa de libertad entre 4 a 6 años. Sin embargo, existe una agravante del delito de tráfico de influencias, que es cuando el sujeto activo va a ser en específico, ahí sí, un funcionario o un servidor público. Y en este caso, únicamente cuando se trate de un funcionario o servidor público, la pena privativa de libertad va a ir desde los 4 hasta los 8 años, ¿no? Entonces, no tenemos que dejarnos llevar mucho por el capítulo en el que se encuentra el tipo penal o el delito, sino tenemos que revisar a profundidad qué es lo que nos dice en concreto este tipo penal, ¿no? Entonces, ¿qué conductas se reprimen en el delito de tráfico de influencias? Se va a reprimir principalmente el acuerdo entre dos personas. Pero, ¿qué es lo que debe de reunir este acuerdo entre estas dos personas? Primero, debe de tratarse de una persona que va a invocar
influencias, así sean estas simuladas, lo que se conoce con el nombre de vendedor de humo, o así sea esta persona, este sujeto que tenga en realidad influencias que sean reales, que tenga algún tipo de contacto con no sé, podría ser con un magistrado, con un fiscal, con otro tipo de autoridad administrativa que se encarga de resolver un caso administrativo, ¿no? O un procedimiento administrativo, ¿no? Entonces, esta persona va a invocar influencias, le va a decir a la otra parte que tiene la posibilidad de influir en un tercero, que va a ser también, que podría ser en este caso sí un funcionario o servidor público, y a cambio le pide que le dé una ventaja, una promesa, cualquier tipo de beneficio, o no basta, o ni siquiera se consuma el delito con la recepción efectiva, sino de por medio podría haber una especie de promesa de dar a futuro una dádiva, una ventaja, un beneficio, etcétera, ¿no? Y este donativo, beneficio o dádiva no necesariamente va a estar dirigida a la persona que es el traficante de influencia, sino podría ser que también se lo solicite para una tercera persona. Incluso podría ser que el traficante le diga que necesita una dádiva para poder dárselo al funcionario que se va a encargar de resolver finalmente el caso en concreto, ¿no? Y la finalidad de esta invocación de influencias y de recibir cualquier tipo de donativo va a ser para interceder ante un funcionario o servidor público, y este funcionario o servidor público tiene que tener competencia para decidir, para conocer, para decidir un caso ya sea administrativo, ¿cierto? Que podría ser un procedimiento administrativo sancionador. Podría ser otro tipo de procedimiento administrativo en el que se está, digamos que se está decidiendo algo respecto del que está dando la promesa, o va a dar el dinero, o ha dado el dinero, o la dádiva, etcétera, ¿no? Y, o incluso podría ser que no esté conociendo en este momento, pero a futuro sí se sabe que va a conocer el tema, ¿no? Podría ser el caso de, por ejemplo, un juez superior que en el futuro, de acá a un mes más o menos, va a llegar una apelación a su despacho, ¿no? Y viene una tercera persona y le dice, por ejemplo, al procesado: ¿sabes qué? Yo tengo llegada con ese magistrado, yo tengo contactos con ese magistrado, pero para yo poder influenciar, o yo para poder yo llegar a este magistrado, necesito que me des un tipo de ventaja, un dinero, algún bien, etcétera, ¿no? Y también la ley establece los supuestos en los que no necesariamente esté en este momento conociendo el funcionario servidor público, sino que ya haya conocido del caso en específico, ¿no? Entonces, eso va a ser básicamente el tráfico de influencias. Cuando yo invoco tener algún tipo de llegada a un magistrado que dentro de sus competencias tiene un caso, ya sea un caso administrativo o judicial, que es de interés de una tercera persona a quien se le va a solicitar algún tipo de promesa, ventaja, beneficio, dádiva, etcétera, ¿no? Entonces, eso básicamente es el delito de tráfico de influencia. ¿Qué sujetos participan en el delito de tráfico de influencias? Como ya lo dije, al ser un acuerdo entre dos personas, se entiende que este es un delito de encuentro, un delito que necesariamente requiere de la presencia de dos personas o dos partes. Por un lado va a estar el traficante de influencias, es el que va a vender la influencia, ya sea real o simulada, que supuestamente tiene respecto del funcionario público. Y por el otro lado va a estar el interesado, o aquella persona que tiene algún proceso abierto, o que tiene cualquier tipo de interés para que se resuelva de una determinada manera el procedimiento que viene siendo conocimiento del funcionario público, ¿no? Entonces, el sujeto activo, claro está, va a ser la persona que va a traficar la influencia, que va a invocar la influencia, que va a hacer prometer o va a recibir a cambio cualquier tipo de beneficio o ventaja de índole
económica o patrimonial, etcétera, ¿no? Pero ¿qué es lo que pasa con aquella persona que ha solicitado la influencia, o es este tercero que tiene un procedimiento abierto ante la administración pública, o esta persona que tiene abierto un proceso frente a, no sé, podría ser frente a una fiscalía, frente a un juez en concreto, etcétera. ¿Responderá penalmente? ¿Será cómplice? ¿Será coautor? ¿Será instigador? A ver, ¿qué es lo que piensan ustedes? Ahí sí deseo, por favor, participación de ustedes. ¿Quién desea levantar la mano? O por el chat, si quisieran responder. ¿Qué pasa? Ya dijimos que sujeto activo, es decir, autor del delito, va a ser aquella persona que va a invocar la supuesta influencia que tiene con un determinado funcionario y a cambio va a recibir algún tipo de dádiva o va a recibir la promesa de una dádiva futura o un beneficio futuro, ¿no? Pero ¿qué es lo que pasa con aquella persona que accede a dar este beneficio o esta contraprestación, entre comillas, o esté interesado en que se llegue o se influencie en un determinado magistrado o en un determinado funcionario? ¿Responderá como cómplice? ¿Será coautor? ¿Será instigador? A ver qué es lo que piensan. ¿Alguien que desee participar? Por ahí alguien nos pone coautor, cómplice, coautor. Cómplice nos ponen por ahí. Cómplice. La mayoría considera que es cómplice, ¿no? Y esta postura que tienen, pues, ha sido respaldada por cierta parte de la doctrina que también consideraba que era una especie de cómplice, ¿no? Pero si nosotros vamos en específico o leemos el artículo, vamos a darnos cuenta que no necesariamente va a calzar en lo que es un cómplice, ¿no? A ver, voy a dejar de proyectar las diapositivas para poder proyectarles el artículo en concreto. A ver, voy a proyectar por acá el artículo para que lo podamos leer juntos, ¿no? ¿Qué es lo que dice el delito de tráfico de influencias? El que invocando o teniendo influencias reales o simuladas recibe o hace dar o prometer para sí o para un tercero donativo o promesa o cualquier ventaja o beneficio con el ofrecimiento de interceder ante un funcionario servidor público que ha de conocer, esté conociendo o haya conocido un caso judicial o administrativo, será reprimido con pena privativa de libertad, no menor de 4 ni mayor de 6 años. Eso es lo que nos dice en realidad el artículo, ¿no? Esa es la norma, ese es el mandato que contiene este tipo penal de tráfico de influencias, ¿no? Pero si nosotros analizamos el que invocando o teniendo influencias reales o simuladas. Entonces, lo central acá va a ser invocar tener estas influencias y a cambio de estas influencias es que va a solicitar el agente algún tipo de donativo o promesa de cualquier índole, ¿no? Entonces, si esta es la conducta central, ¿de qué manera podría haber contribuido el otro sujeto o el interesado para que se llegue a concretar esta invocación de influencias reales o simuladas? En realidad vemos que no hay manera de prestar una colaboración respecto del interesado. Distinto sería el caso, por ejemplo, de una persona que colabora con este invocamiento o con estas supuestas influencias, así sean reales o falsas, cuando le dice al interesado, sí, ¿sabes qué? Esta persona tiene mucha llegada con un magistrado, tiene mucha llegada, o es íntimo amigo de un fiscal, o es íntimo amigo de una autoridad administrativa en específico, ¿no? Ahí sí vemos que existe una especie de auxilio o colaboración para convencer a la otra persona que es la interesada
en que se termine influenciando en la autoridad que está conociendo en específico de un proceso, ¿no? Pero el interesado, quien va a hacer o quien va a buscar esta especie de interferencia, en realidad no colabora con esta invocación de influencias, ya sean reales o ya sean ficticias, ¿no? O lo que se conoce como vendedor de humo. Por lo tanto, el comportamiento de esta otra persona que forma parte del acuerdo, en realidad no se constituye como un supuesto de complicidad, ¿no? Y así lo ha establecido de manera incluso específica y de manera clara el Acuerdo Plenario 3-2015. ¿Qué es lo que nos ha dicho el Acuerdo Plenario 3-2015? En ese sentido, el tercero interesado en el delito de tráfico de influencias, mejor dicho, quien promete o entrega el donativo, la ventaja o el beneficio al autor, no puede ser considerado cómplice de tal ilícito. Así lo entiende también la Ejecutoria Suprema del 24 de febrero de 2014. En sentido estricto, el comprador o solicitante de influencias no presta ningún tipo de colaboración en la comisión del delito, o más concretamente en la acción típica prevista en el tipo penal, en la medida que él es partícipe necesario de un delito de encuentro, su colaboración necesaria o enmarcada dentro del rol típico resultaría impune desde la perspectiva de la complicidad, ¿no? Y esto es una referencia que hacen incluso a un libro de el jurista Abanto Vázquez, ¿no? Manuel Abanto, ¿no? Entonces, lo que nos dice en concreto el acuerdo plenario es que en realidad no calza algún tipo de colaboración o auxilio en la conducta que se reprime, que es la invocación de influencias. No podría el interesado colaborar en esta invocación de influencias que está haciendo el sujeto activo, ¿no? O el agente, ¿no? Entonces, si nos ponemos en esta postura, ¿qué pasaría si es que, por ejemplo, el interesado sabe que hay una persona determinada y que esta persona determinada tiene un familiar o un amigo muy cercano que es la autoridad que se va a encargar de conocer el proceso o el procedimiento que va a terminar afectándolo de una u otra manera a la persona que está interesada en que se influya en este funcionario, ¿no? Entonces, ¿qué pasaría si conociese y va, se acerca y hace surgir a través de una serie de comentarios o de frente va y le dice, ¿sabes qué? Necesito que hables con tal persona, yo te voy a pagar, y la otra persona accede a esto y tiene la resolución criminal y le dice, ¿sabes qué? Sí, yo tengo llegada, yo puedo llegar, te voy a aceptar lo que me estás ofreciendo, ¿no? Entonces, en este acuerdo, en este extremo o en este supuesto, sí el Acuerdo Plenario 3-2015 ha establecido de que podría considerarse al interesado o a esta persona que en concreto es el comprador o solicitante de las influencias como instigador del delito de tráfico de influencias. Ello siempre y cuando haya hecho surgir en el otro la resolución criminal de cometer el delito de tráfico de influencias o por lo menos haya colaborado para que surja del todo esta determinación, ¿no? Por lo tanto, si una persona en realidad siempre se ha dedicado al tráfico de influencias y de repente es una especie, entre comillas, de tramitador que han existido mucho y siguen existiendo, que te ofrecen y te dicen, ¿sabes qué? Yo sí lo voy a arreglar, tengo llegada, sí lo conozco, pero a cambio me tienes que dar algún tipo de compensación o me tienes que dar algún tipo de contraprestación, etcétera. Entonces, en este caso, evidentemente, así sea una persona a la que se acerque al sujeto porque ya conoce que se dedica o tiene este comportamiento delictivo regularmente y es el interesado quien finalmente primero es quien le propone
tener llegada a un determinado funcionario público, entonces en este caso no se consideraría que el interesado es un instigador, porque en realidad no ha hecho surgir en el autor la resolución o la determinación de cometer el hecho delictivo de tráfico de influencias, porque ya el sujeto se dedicaba usualmente a este tipo de comportamientos, ¿no? Entonces, hay que tener muy en claro, hay que tener muy presente cuándo es que podríamos considerar nosotros que el interesado o el comprador o solicitante de influencias es en realidad instigador, es decir, su comportamiento ha sido idóneo como para hacer surgir en el autor la resolución o la determinación para cometer el hecho delictivo, y cuando su comportamiento en realidad ya no calza en el ámbito de la instigación y por lo tanto quedaría en el ámbito de la impunidad, ¿no? Pero de ninguna manera se podría considerar al interesado como cómplice del delito de tráfico de influencias por el mismo hecho de que su comportamiento no calza en prestar algún tipo de auxilio o colaboración para la invocación de las influencias que termina realizando el autor o el sujeto activo, ¿no? Ahora bien, ¿cuál es el sujeto protegido en el delito de tráfico de influencias? Cuando nosotros estamos hablando de las influencias reales, es decir, que este sujeto en realidad sí tiene contacto con un determinado magistrado o una determinada autoridad administrativa que está conociendo de un procedimiento administrativo en concreto, forma parte de su círculo, de repente son íntimos amigos, etcétera. Ahí se dice que el bien jurídico que se va a proteger es el correcto funcionamiento de la administración pública. En tanto, lo que se tiende a hacer con la criminalización de esta conducta es evitar que el funcionario se vea corrompido por esta influencia que va a ejercer el traficante de influencias, ¿no? Es decir, que lo que nosotros buscamos es que se lleve de manera adecuada, de manera correcta, la administración pública y que la decisión que vaya a tomar el funcionario público, sea magistrado, sea autoridad administrativa, etcétera, sea en base a las normas y en base a lo que se haya actuado en su procedimiento específico y no resuelva a favor o en contra de una determinada persona porque ha recibido algún tipo de influencia del traficante de influencias o de esta persona esta persona externa que en realidad ha recibido de por medio un donativo para hablarle o tener llegada a este funcionario, ¿no? Pero ¿qué sucede en el tráfico de influencias cuando la persona en realidad es un vendedor de humo y no tiene ningún tipo de influencia, no tiene ningún tipo de contacto, no tiene ningún tipo de llegada con la autoridad o el funcionario público que está conociendo del procedimiento? ¿Qué pasaría en este caso? También se estaría protegiendo el correcto funcionamiento de la administración pública. ¿Qué es lo que consideran ustedes? ¿Se cumpliría con un principio de lesividad? Porque en realidad no estaríamos preservando el correcto funcionamiento de la administración pública o no estaríamos evitando que se llegue a influenciar en el funcionario público en concreto que tiene conocimiento del caso, porque no existe ningún tipo de vínculo o acercamiento respecto del funcionario con el traficante de influencias. Entonces, ¿qué pasaría respecto de este tercero? Se protege el mismo bien jurídico, se protege otro bien jurídico, en realidad no se cumple el principio de lesividad. A ver, ¿qué es lo que consideran ustedes? Los leo en el chat, o si no, si alguien quisiera participar, por favor. Andamos medio silenciosos el día de hoy, debe ser porque es sábado. A ver, ¿qué es lo que consideran? Por ahí alguien nos dice, se protege la institucionalidad. Otra persona nos dice, la reputación de la administración pública, ¿no? Perfecto, esas dos respuestas me parecen que calzan perfecto, ¿no?
¿Por qué se dice que se protege la institucionalidad? Porque en realidad se protege el conjunto de valores, el conjunto de principios que rigen la actividad de los funcionarios públicos, ¿no? Y así en realidad no exista ningún tipo de vínculo o acercamiento, o solamente se traten de influencias simuladas, al ofrecerlas a una tercera persona que es el interesado. En realidad nosotros lo que estamos causando es que se atente contra la institucionalidad, se atente también contra la reputación, la buena imagen que tendría que tener la administración pública en general. ¿Por qué? Porque los usuarios van a creer en realidad de que pues no existe justicia en el Perú, por ejemplo, podría ser uno de los casos, y considerar que en realidad todo se compra y se vende, y el mejor postor en realidad va a ser quien va a obtener una resolución a favor, etcétera, ¿no? Por ejemplo, pongámonos a pensar en un caso en el que ha venido un traficante de influencias, estas influencias son simuladas y le ofrece interceder ante un proceso civil a una determinada persona, ¿no? Entonces esta persona, creyendo que de verdad tiene influencia en el magistrado que va a resolver el tema del proceso civil, que de repente podría ser por la disputa de una persona, llega a pagar por estas influencias que supuestamente va a ejercer, ¿no? Llega a pagar. Y llegado el momento, se resuelve en contra de la persona que pagó. En realidad, esta persona se va a quedar o va a creer que en realidad pagó al magistrado o en realidad pagó por una gestión que le vieron la cara, entre comillas, de tonto, y en realidad terminaron fallando en su contra, ¿no? Cuando podría haber sido el caso que en realidad el magistrado ha fallado acorde a derecho, ha fallado de acuerdo a las normas y ha fallado de acuerdo a las pruebas que se habían ido recabando a lo largo del proceso civil, ¿no? Pero ya vemos cómo la institucionalidad o la imagen del Poder Judicial va a quedar socavada, va a quedar manchada, porque esta persona se va a quedar con esa imagen o con esa impresión de que en realidad ha perdido, no porque su caso no se ajustaba a derecho, sino va a creer de repente que ha perdido porque la otra parte pudo haber pagado más, ¿no? O la otra parte tenía mejores contactos, etcétera, ¿no? Entonces, en este caso, incluso ha habido un pronunciamiento, una sentencia del Tribunal Constitucional que se ha emitido en el marco de un proceso de inconstitucionalidad precisamente para tratar el tema de las influencias simuladas, ¿no? Y lo que ha razonado en esta sentencia el Tribunal Constitucional es que en realidad la persecución penal por estos actos de tráfico de influencias simulados en realidad no es inconstitucional, ¿no? Porque el Perú está suscrito a una serie de mecanismos internacionales, instrumentos internacionales que tienen por finalidad luchar contra la corrupción. Y una de las maneras de llegar a la corrupción, de enfrentar la corrupción, de no llegar o de cumplir con estos instrumentos internacionales, precisamente es de repente reprimir este tipo de comportamientos que atentan contra la imagen de diversas instituciones, ¿no? Entonces, en este caso, en realidad sí se estaría lesionando un bien jurídico que sería el correcto, la imagen correcta que nosotros tendríamos que tener de la administración pública, ¿no? Y por lo tanto, sí superaría este filtro del principio de lesividad, ¿no? Y por lo tanto, también se tendría que considerar como una conducta de relevancia penal que merece algún tipo de sanción, ¿no? Ahora bien, ¿cómo nosotros probamos el delito de tráfico de influencias? Como hemos dicho, este delito en realidad se trata de invocar influencias, pero que deriva en una especie de acuerdo entre el traficante de influencias y la persona que solicita, o de repente el interesado en que se influencie en un determinado procedimiento, ¿no? Pero como se hace referencia a un acuerdo y en realidad también se hace referencia a invocar alguna especie de
de contacto, si se quiere, en realidad no es de fácil probanza el delito de tráfico de influencias, ¿no? Y en nuestro ordenamiento jurídico, como cualquier tipo de delitos, no existe una prueba tasada, es decir, no existe en nuestro sistema un orden de prelación en las pruebas o una lista de pruebas que nosotros tengamos que presentar al momento de poder o intentar acreditar la comisión de un determinado hecho delictivo, ¿no? Y como este delito de invocación de influencias en realidad muchas veces se realiza de manera verbal, se realiza a puertas cerradas, se realiza entre dos personas, de repente que puede ser el traficante de influencias y el interesado, es difícil el llegar a probar que se ha cometido el hecho delictivo, ¿no? Y por eso es que la mayoría de resoluciones lo que hace es acudir a lo que es la prueba indiciaria. Es decir, que se trata de acreditar hechos periféricos de los cuales, haciendo una inferencia lógica, nosotros podríamos llegar a la conclusión de que sí se ha cometido el delito de tráfico de influencias, ¿no? Y peor aún, porque el tipo penal establece que se va a cometer el delito de tráfico de influencias no solamente cuando se invoquen tener las influencias, sino cuando el sujeto activo reciba alguna especie de beneficio, ¿no? Pero ¿qué pasa si solamente se ha dado el ámbito de prometer que va a recibir ese delito? Ni siquiera habría una forma de probar materialmente que se ha realizado algún tipo de entrega respecto del sujeto activo, porque todavía no se ha dado este acto de entregar en realidad, ¿no? No se ha dado este acto de disponer a favor del traficante de influencias, ¿no? Se tornaría mucho más difícil, ¿no? Pero podríamos sí, nosotros, por ejemplo, valernos de declaraciones testimoniales, ¿no? Y se han visto casos también en los que el interesado, la persona que estaba interesada y que ha buscado de repente o ha recibido esta propuesta del traficante de influencias, en realidad termina denunciando porque pues no ganó en un determinado proceso, ¿no? Pero eso es digamos que un tanto absurdo, es como, creo que era un video, no sé si o era una especie de video cómico donde hay una persona que se queja a la policía porque le dice, señor policía, ¿sabe qué? Yo he pagado por droga y no se me ha dado la droga, ¿no? Entonces, a lo que quiero llegar es que muchas veces los interesados, siendo los únicos testigos de la comisión de este hecho delictivo, en realidad no denuncian sus casos. ¿Por qué no los denuncian? Porque en realidad ellos también están ciertamente siendo pasibles de ser investigados por esta comisión, pese a que posteriormente de repente se les podría absolver, ¿no? Por los términos del acuerdo plenario que nosotros hemos visto que no necesariamente se va a reprimir en calidad de cómplices a los interesados, ¿no? A menos que estos hayan hecho surgir la resolución criminal en el autor, ¿no? Pero es difícil encontrar al interesado que en realidad vaya a denunciar que ha sido objeto de una determinada propuesta de parte del traficante de influencias, ¿no? Pero podríamos valernos no solamente de testigos, de repente no es el interesado quien denuncia, sino es una persona cercana o una persona que escuchó la conversación que podría denunciar el tema. Ya, podría ser eso, podríamos hablar de registro de llamadas telefónicas, ahora incluso como todo sucede por WhatsApp, por Facebook, Messenger, etcétera, entonces también podría acreditarse el delito de tráfico de influencias, de repente a través de algún screenshot o a través de algún tipo de mensaje en el que se aprecie que el traficante de influencias en realidad está realizando este tipo de propuestas y está señalando que tiene llegada o que tiene algún tipo de contacto en una determinada autoridad que tiene bajo su competencia un procedimiento que es de interés de este tercero, ¿no? Que es con el que se va a llegar al acuerdo, ¿no?
Entonces, es un poco difícil el probar el tema del delito de tráfico de influencias, ¿no? Pero todo lo que tengamos alrededor nos podría servir como prueba indiciaria para que en base a este procedimiento lógico se pueda llegar a la conclusión de que en realidad sí ha existido este acuerdo entre ambas personas. Y más aún, si es que ya hablamos de algún tipo de entrega en realidad de un beneficio, de repente le ha pedido el traficante que se le deposite a su cuenta bancaria 5.000 soles, ¿no? Y la persona ha depositado los 5.000 soles en la cuenta bancaria, entonces sería un elemento objetivo que incluso nos ayudaría mucho más que de repente simples declaraciones o la declaración de una sola persona, etcétera, ¿no? Entonces, eso básicamente, ¿no? Hay que tener en cuenta qué pruebas necesitamos, qué elementos tenemos hasta el momento, qué elementos podríamos recabar, pero no es un delito de fácil probanza, lamentablemente, ¿no? Hasta acá, ¿alguna pregunta antes de pasar a peculado? A ver si alguien quiere participar. Ahí nos ponen una pregunta interesante, ¿no? ¿Cuál sería la diferencia entre el tráfico de influencias y el cohecho? ¿No? Porque en el tráfico de influencias, en realidad, el dinero que se le va a entregar es para que esta persona, que es el traficante de influencias, supuestamente influya en el funcionario que tiene a su cargo el procedimiento administrativo o el procedimiento judicial. Ojo que procedimiento judicial dice la norma, pero se entiende en su sentido más amplio, ¿no? Como cualquier tipo de procedimiento jurisdiccional o procedimiento en el que de repente se esté analizando la culpabilidad de alguna persona, o podría ser incluso una etapa previa como una etapa de investigación, ¿no? Entonces, en el delito de tráfico de influencias, el dinero se le da a esta persona que va a ser quien influya en el funcionario, ¿no? En cambio, en el delito de cohecho, el dinero o la dádiva o la ventaja, etcétera, se le da al funcionario que en realidad va a faltar a sus obligaciones, a sus funciones, o por haber realizado un acto propio de sus funciones, ¿no? Entonces, he ahí la diferencia principal. Pero podría ser, claro, el caso de que viene un traficante de influencias, ¿no? Y dice, ¿sabes qué? Este dinero en realidad no es para mí, sino yo tengo contacto con el magistrado X y este magistrado X está solicitando una suma de 10.000 soles, ¿no? Entonces, la persona si llegase a dar la suma de 10.000 soles, ¿cierto? Y este traficante en realidad, si fuese un nexo para un nexo en realidad entre el funcionario y el interesado, entonces en este supuesto sí se estaría verificando el delito de cohecho, ¿no? Porque finalmente la dádiva está teniendo como finalidad, ¿no? O su fin va a ser el llegar al funcionario público como contraprestación, entre comillas, por un acto que sea propio de sus funciones o por un acto que va en contra de sus funciones, ¿no? Entonces hay que diferenciar muy bien cuáles son los hechos, si en realidad nos encontramos frente a una persona que está invocando tener influencia o tener llegada, o si estamos en realidad frente a un nexo nada más entre el magistrado o el funcionario público, etcétera, y la persona que en realidad es el interesado, ¿no? Y si es que el supuesto traficante en realidad es un nexo nada más entre ambas partes, ahí sí podría cometerse el delito de cohecho, ¿no? Pero si finalmente se le dan los 10.000 soles que supuestamente era para el magistrado y se llegase a demostrar en el proceso de que el magistrado ni enterado, pero que sí fue el traficante y le empezó a hablar y a decir que resolviese en una determinada manera un determinado caso, entonces en este supuesto sí podríamos hablar de
tráfico de influencias, ¿no? Porque en realidad no está viendo algún tipo de intervención en realidad del magistrado. El magistrado o el funcionario se mantiene al margen de este acuerdo que ha existido entre el interesado y el traficante de influencias, ¿no? Entonces, básicamente, esa vamos a considerar de que que es la diferencia principal, ¿no? Por acá nos preguntan, ¿qué diferencia existe entre el tráfico de influencias con el delito de estafa? Ya. La diferencia yo pienso que principal va a ser porque el objeto del delito de estafa tiene que ser un objeto, digamos que lícito, ¿no? Es decir, que a mí me engañan o inducen a error para obtener de repente un determinado beneficio patrimonial o cualquier tipo de beneficio, ¿no? A mi favor, ¿no? La disposición patrimonial de parte del sujeto activo, pero este acuerdo que se va a producir, que en realidad está mediado por un engaño, en realidad tiene que ser lícito, ¿no? Porque, por ejemplo, el caso que les ponía de repente un consumidor de drogas que va y denuncia ante la policía que lo han estafado porque pues pagó por una suma de dinero para que le diesen determinado tipo de droga y no le diesen, evidentemente en este supuesto no se estaría cometiendo el delito de estafa, ¿no? Porque pues tiene que versar sobre un objeto lícito, ¿no? Yo tengo que haber sido engañado y disponer patrimonialmente, pero por un error que yo consideraba que era un acto lícito o tenía que ser lícito, ¿no? De la misma manera, no podría en su momento, de repente la persona que ha contratado un sicario decir, ¿saben qué? El sicario me ha estafado porque yo le pagué una determinada suma de dinero para que mate a una persona y no lo hizo, ¿no? No podría, no existiría delito de estafa en este supuesto. Además, el delito de estafa no solamente se puede dar en contextos de repente de contratos, ¿no? De acuerdos entre dos partes, sino podría existir el delito de estafa en diverso tipo no sé si llamarlo acuerdos, ¿no? Pero en distinto tipo de escenarios que se podría producir el delito de estafa, ¿no? En cambio, el delito de tráfico de influencias es cuando una persona va a recibir algún tipo de beneficio para una actividad en concreto, que es influenciar en el funcionario que tenga a su cargo un determinado procedimiento, ¿no? Así sea que esta persona en realidad no llegue a influenciar o no tenga ningún tipo de acercamiento o llegada con el funcionario público, en realidad yo le vendo esta creencia al interesado, ¿no? Y le digo, ya está bien, voy a influenciar, voy a hacer que tu caso se archive, voy a hacer que salgas victorioso de este proceso, etcétera, pero yo en realidad no tengo ningún tipo de acercamiento, ¿no? Entonces, son dos contextos totalmente distintos en los que podríamos diferenciar el delito de tráfico de influencias del delito de estafa. Por ahí tenemos al doctor Rafael que está levantando la mano, a ver si le abrimos el micro, por favor. Doctora, buenas noches. Buenas noches, colega. Muy interesante la exposición. Y le indico un caso que pasó en el Poder Judicial, donde yo trabajo. La persona de archivo eh, le prometía a las personas que iba a acceder a sacar, digamos, una rehabilitación o un beneficio penitenciario, y que iba a hablar con el juez, ¿no? Pero en este caso no existe. Doctor, disculpe, ¿podría volver, por favor, a explicarnos el caso porque se cortó y no lo escuchamos? No, le indico que un personal jurisdiccional le indicó, ¿no?, a la persona que iba a favorecer en su beneficio penitenciario. Sin embargo, el juez falló de otra manera, ¿no? Entonces se realizó el depósito, todo ello.
En este caso, ¿cuál sería el delito, no? Porque sería tráfico de influencias en tentativa, porque en este caso se demostró, ¿no?, que no había ninguna conexión entre la persona que trabajaba en el archivo con el juez. Sin embargo, hizo que le realizaran el depósito, ¿no? Veo, no sé qué tipificación tendría esa acción, ¿no? Gracias por la pregunta, colega. Efectivamente, este es un perfecto caso que calzaría en el delito de tráfico de influencias, ¿no? Porque para la consumación de este delito, únicamente incluso basta que yo haga que el interesado me prometa. Y si es que me llegase a depositar algún tipo de dinero, como es el caso que usted nos estaba contando, peor aún, ¿no? Existiría elementos probatorios objetivos como para nosotros llegar a una sentencia condenatoria, ¿no? Entonces, en este caso, pareciese que fuese un delito de tráfico de influencias, pero en su modalidad de influencias simuladas, porque en realidad la persona, el sujeto activo que invocó estas influencias que en realidad no tenía ningún tipo de contacto con el magistrado que finalmente terminó resolviendo acerca del tema de beneficios penitenciarios, ¿no? Entonces, este es un claro ejemplo del delito de tráfico de influencias, ¿no? A ver, tenemos al doctor Rafael Ibarra, por favor, si abrimos micro. Buenas noches, doctora. Muy interesante su exposición. Buenas noches, colega. Gracias. ¿Qué tal? Por favor, quisiera que nos explique o nos indique qué grado de participación tiene aquella persona que compra el tráfico de influencias, es decir, el que paga al traficante, ¿no?, en una cadena completa de la realización del delito, ¿no? Es decir, una persona que paga a un traficante y un traficante que paga al funcionario para que le resuelva a favor del comprador de influencias y se les descubre, digamos, se descubre todo, incluso al que compra. ¿Qué título de imputación tendría el comprador de influencias, doctora? Gracias por la pregunta, colega. Bueno, no sé si estuvo de repente desde el inicio de la clase, pero habíamos manifestado de que en el acuerdo plenario, lo estoy volviendo a proyectar, 3/2015, lo que había dicho la Corte Suprema es que por la misma conducta que se reprime, que es el invocar influencias, en realidad el interesado o la persona que paga no presta ningún tipo de colaboración en el mero hecho que supone la invocación de influencias, ¿no? Por lo tanto, incluso se consideraba de que resultaría este comportamiento impune porque no se podría encuadrar en esta conducta de invocar influencias, ¿no? Sin embargo, también establecía la Corte Suprema de que podría sí entenderse como un caso de instigación siempre y cuando la persona que termina realizando el pago en realidad coadyuvó o en realidad hizo que despertara la resolución criminal o la resolución delictiva en el sujeto que termina realizando la invocación de influencias o que termina realizando el tráfico de influencias, ¿no? Es decir, que si yo voy donde una determinada persona y empiezo a digamos que predisponerlo psicológicamente para que él me lance una propuesta, porque yo de repente tengo conocimiento de que esta persona tiene algún tipo de vínculo con la autoridad administrativa que está conociendo un determinado caso en mi contra, entonces en este caso sí podríamos nosotros considerar como instigador a la persona que termina realizando el pago, ¿no? Pero que por la configuración misma del tipo penal no podría considerarse como cómplice a la persona que realiza el pago, ¿no? Que realiza de repente la promesa, ¿no? Pero sí podrían haber otros supuestos de complicidad en el delito de tráfico de influencias. Si, por ejemplo, yo avalo
el comportamiento que está teniendo el traficante de influencias, ¿no? O la versión que está dando el traficante de influencias, ¿no? Por ejemplo, viene una persona que está buscando desesperada llegar a un juez o tener algún tipo de contacto con un juez, ¿no? Y viene no sé, un auxiliar jurisdiccional y le dice, señora, no se preocupe, yo tengo llegada con este juez, no se pierda cuidado, va a ganar su caso, y viene otro tercero y le dice, sí, señora, la verdad es que él sí cumple con lo que ha señalado, o de repente viene otra persona externa y le dice, sí, a mí me ha resuelto un caso y de verdad que tiene mucha llegada con el juez, confíe nada más, que, etcétera. Entonces, esta tercera persona que es externa de repente, sí podría estar contribuyendo en este comportamiento en específico, que es el de invocar influencias, ¿no? Y por lo tanto sí se le podría considerar a él como cómplice del delito de tráfico de influencias, ¿no? Pero la persona que paga o la persona que es la interesada en que se realice la influencia, en realidad su comportamiento al día de hoy sería impune, ¿no? A menos que pues hubiese algún tipo de modificación del Código Penal y también se estableciese una cláusula que igual pena se le impondrá a la persona que realiza la promesa, que realiza el pago, etc. Entonces ahí sí ya se estaría hablando de una criminalización del comportamiento del interesado o la persona que paga por las influencias, ¿no? Bien, continuamos para que nos alcance el tiempo con el delito de peculado, así de manera grosso modo, ¿no? El delito de peculado, como ya sabemos, se va a reprimir en este tipo penal dos situaciones. La primera va a ser la situación en la que el funcionario o servidor público utiliza un determinado bien y lo va a utilizar en una finalidad distinta a la cual se le encomendó, ¿no? O con una finalidad que es para beneficio propio, ¿no? O también podríamos hablarnos de la situación en la que el sujeto activo se va a apropiar de el bien, ¿cierto?, que en realidad era de la administración pública. Pero no solamente se habla de los supuestos de apropiarse uno mismo, sino que también se abarca los supuestos en los que el funcionario de repente firmó una resolución, firmó algún tipo de documento en el que se establecía que sí se le tenía que dar determinado monto o determinada suma de dinero a uno de los trabajadores o de repente podríamos hablar incluso de una persona que ha contratado con la entidad de la administración en específico, ¿no? Y para que se le dé un monto adicional, ¿no? Entonces podríamos hablar de la apropiación para un tercero. ¿Y de qué es lo que se va a apropiar el funcionario o servidor público? Se va a apropiar de caudales o también podríamos decir que se va a apropiar de efectos, ¿no? ¿Cuáles son los caudales? Vienen a ser todo tipo de bienes que tengan contenido económico, ¿no? Y que tengan también una especie de liquidez inmediata. Mientras que los efectos se suelen considerar aquellos objetos que representan un valor patrimonial público, ¿no? Que podrían ser, por ejemplo, algún tipo de cheque o algún tipo de documento que tenga un valor patrimonial público, ¿no? Pero no solamente basta con que el funcionario, servidor público, se apropie o utilice los caudales o efectos de la administración, sino, y ahí viene de repente el elemento más importante del delito de peculado, es que estos caudales o estos efectos necesariamente tienen que estar bajo la custodia, o también llamado percepción, administración o custodia, de este funcionario, ¿no? Es decir, que se necesita una relación funcionarial específica entre el sujeto activo y los bienes que finalmente van a ser objeto del delito de peculado, ¿no? ¿Y qué se entiende por percibir?
va a ser todo tipo de acciones en los que nosotros captamos diferentes tipos de bienes o ingresos de diversa procedencia. Por ejemplo, podríamos hablar nosotros de percepción de una persona que se encarga de repente de tesorería y se encarga de cobrar las tasas, las contribuciones de repente en una municipalidad o cualquier tipo de impuesto en una municipalidad, ¿no? Que son propias de las municipalidades. Y esta persona está en el área de tesorería, cobra al público, etcétera. Entonces está realizando una función de percepción, está realizando una función de captar estos ingresos que tienen diversa procedencia, ¿no? También podríamos hablar de que el objeto o el bien, los caudales o efectos, se encuentran en administración del sujeto activo o del servidor o funcionario público. ¿Qué quiere decir la administración? Viene a ser, como su nombre mismo lo indica, cualquier tipo de manejo que se haga o conducción de los bienes. Yo administro de repente los bienes de una determinada municipalidad, ¿no? Entonces me encargo de llevar el registro de los bienes, me encargo de repente disponer de estos bienes, ver dónde se va a emplear un determinado bien o dónde se va a determinar un determinado fondo, etcétera, ¿no? Y también podríamos hablar de los supuestos en los que el funcionario servidor público se encarga de custodiar los caudales o efectos. Custodiar se entiende por la acción en la cual yo estoy en posesión para proteger estos bienes, para conservarlos y para vigilarlos, ¿no? Entonces, a través de la inclusión de estas tres formas en las que se va a desarrollar el vínculo entre el bien y el funcionario público, lo que ha tratado de hacer el legislador es cubrir todos los supuestos o escenarios posibles, ¿no? ¿Cuáles son los principales elementos del delito de peculado? El bien jurídico protegido, de manera genérica hablando, podríamos hablar del correcto funcionamiento de la administración pública, ¿no? Y evidentemente que en sentido ya concreto vamos a hablar de el patrimonio del Estado, que es lo que se busca proteger a través de la tipificación de este tipo de comportamientos, es que se pueda preservar todo lo que se considera como el patrimonio, los bienes, los caudales o efectos de la administración. El funcionario público o el servidor son quienes van a ser los sujetos activos, es decir, que únicamente podrían responder en calidad de autores del delito de peculado esta persona en concreto que ha sido designada por la autoridad y que ocupa un determinado cargo, ¿no? Y como ya lo dijimos, también se necesita una especial relación respecto del objeto del delito de peculado. Esta relación que va a guardar el sujeto activo con los caudales y efectos tiene que ser una relación de control, vigilancia y sobre todo se tiene que hablar de una facultad para disponer jurídicamente de los bienes, ¿no? Es decir, que de repente yo tenía la facultad para autorizar una serie de pagos de repente que se iban a realizar a los diversos proveedores de una determinada institución o los pagos que se iban a realizar de repente a diversas personas que habían sido contratadas, a los trabajadores, a los CAS, etc., ¿no? Ahora bien, pregunta para ustedes. ¿Es necesario que la gente ejerza una tenencia material directa sobre los bienes? A ver qué consideran ustedes. ¿Alguien que quisiera participar levantando la mano? Por ahí nos dice Irving Ramos, todos los intereses patrimoniales estatales, en efecto, todos los intereses patrimoniales estatales son los bienes jurídicos, o es el bien jurídico en este delito de peculado, ¿no? A ver, respecto a la pregunta que les acabo de hacer, ¿qué es lo que consideran ustedes? ¿Es necesario que el agente ejerza una tenencia material directa? Es decir, que yo tenga de repente en mi oficina
un determinado bien, que yo esté en contacto con este determinado bien, o no es necesario para que se configure el delito de peculado. A ver, ¿quién quisiera participar? A ver qué dicen por el chat. No, no. No, solo estar a cargo de la custodia. También hay una disponibilidad jurídica, no solo material, nos pone por ahí el doctor Rafael. Efectivamente, solamente necesitamos nosotros para la configuración del delito de peculado un poder o una capacidad para disponer jurídicamente de los bienes. Puede ser que yo soy el gerente de administración de una determinada entidad del Estado, ¿no? Y de acuerdo a mis funciones, yo tengo que velar por el patrimonio de esta entidad, ¿no? Yo tengo que velar, por ejemplo, por los carros, la maquinaria, etcétera, ¿no? Entonces, esta maquinaria puede ser incluso que fácticamente, ¿no? O materialmente no esté ni siquiera en la oficina donde yo estoy, no estén en la sede donde yo estoy, sino que estén encomendados en un depósito, etcétera, ¿no? Pero basta que yo tenga esta capacidad para disponer jurídicamente de esta maquinaria, para disponer jurídicamente de estos bienes, es decir, para yo poder disponer qué es lo que se va a hacer o no se va a hacer con estos bienes, para que se considere de que yo tengo esta relación especial con el objeto del delito de peculado, ¿no? Y por lo tanto, pase lo que pase con estos bienes, la responsabilidad va a recaer sobre mi persona, ¿no? Por eso es que el delito de peculado no solamente va a reprimir los comportamientos dolosos, ¿no? No solamente va a reprimir aquel comportamiento que se realiza con intención, con conocimiento y voluntad de yo querer apropiarme de un bien que está bajo mi administración, sino que también se va a cometer una especie de peculado culposo cuando estos bienes estaban a mi cargo, bajo mi custodia, y yo por no ejercer mis deberes de manera adecuada, de manera idónea, si se quiere, permití por un descuido que venga un tercero y sustraiga estos bienes que eran de la administración. Entonces, acá también se va a cometer y se reprime un comportamiento culposo, lo cual no sucede en otro tipo de delitos, ¿no? Por ejemplo, no existe, por su misma configuración, no podríamos hablar de un delito de tráfico de influencias culposo. Necesariamente tenemos que hablar de un delito doloso de este ilícito penal, ¿no? Pero en el delito de peculado sí hablamos de delito tanto doloso como culposo, ¿no? Entonces no es necesario que se tenga o que se ejerza una tenencia material directa, ¿no? ¿Cómo nosotros vamos a probar el delito de peculado? Como en el delito de tráfico de influencias, pues no existe una prueba tasada, una prueba determinada de lo que nosotros tenemos que aportar a lo largo de la investigación o aportar en juicio oral o actuar en juicio oral como para determinar que sí se ha llegado a la certeza de que se ha cometido el delito de peculado, ¿no? Sin embargo, y de repente acá viene una diferencia con el delito de tráfico de influencias en el que hablábamos simplemente de acuerdos, ¿no? Entre el traficante de influencias y entre el interesado. En el delito de peculado sí existe forma objetiva de probar la comisión del hecho delictivo, ¿no? Porque tendríamos que probar ciertos elementos para ir completando, digamos, el rompecabezas que supone el delito de peculado. Primero, tendríamos que acreditar que la persona tiene la calidad de servidor o funcionario público, ¿no? Que tiene esta calidad. ¿Y cómo se determina qué prueba tendríamos que aportar? De repente, la resolución de su designación, ¿no? Podría ser una resolución de alcaldía, ¿no? Que establece que fulano de tal, ¿qué día soy? Desde el 26 de agosto del 2022,
va a ser designado como gerente municipal de la municipalidad X, ¿no? Entonces yo tengo que aportar esta resolución en la que se designa a una persona, ¿no? O de repente podríamos hablar incluso de un funcionario servidor público o una autoridad que ha sido elegida por voto popular. Entonces podríamos hablar incluso de las credenciales que se le otorga el Jurado Nacional de Elecciones, ¿no? O podríamos hablar de la resolución de designación, etc., ¿no? Entonces, lo primero es que nosotros aportemos el elemento que nos ayude a determinar que esta persona sí es un funcionario o servidor público, ¿no? Segundo elemento a acreditar va a ser la relación funcionarial con el objeto del delito. Es decir, tenemos que nosotros acreditar que existía esa disponibilidad jurídica de parte del sujeto activo, ¿no? ¿Y cómo vamos a nosotros acreditar este extremo? Porque podríamos presentar, de repente, el MOF, podríamos presentar el ROF, y ahí van a estar establecidas con claridad cuáles son las funciones que desarrolla un determinado funcionario o servidor público. Y si de verdad se encontraba custodiando o tenía la función de administración de determinados bienes, ¿no? Entonces, esto vamos a encontrar. O también podríamos haber simplemente resoluciones internas dentro de la institución donde establezcan que funcionario tal se va a encargar a partir de la fecha de la custodia de un determinado bien o una determinada unidad o etcétera, ¿no? Entonces nosotros tenemos que ver esto que básicamente es presentar los documentos idóneos que acrediten la relación funcionarial o esta relación específica que se exige en el delito de peculado, ¿no? Y el tercer elemento, evidentemente, va a ser que se acredite que ese bien ya no está, ¿no? Que de repente el día viernes 26 de agosto el bien se encontraba o una suma de dinero se encontraba bajo custodia de un determinado funcionario y pasó un mes, ¿no? Y este dinero desapareció, ya no estaba. Entonces ahí se habrán las indagaciones pertinentes para saber si es que ha sido el funcionario que en realidad se ha apropiado o de repente no ha cumplido sus funciones a cabalidad y por culpa ha permitido que un tercero se apropie de este dinero, ¿no? Entonces, el tercer elemento que tendríamos nosotros que acreditar es que se ha producido la apropiación o que se ha producido la utilización. Evidentemente que nosotros al hablar de apropiación, a lo que estamos haciendo referencia es que esta persona ha incorporado a su ámbito, si se quiere, patrimonial, el bien o el objeto que era parte antes de la administración y que ahora el funcionario público va a tener esta capacidad de disponer de los bienes, pero no conforme a como establecía el reglamento de organización y funciones o como disponía el manual de funciones, sino va a disponer en beneficio propio, va a disponer para obtener un beneficio directo o como a él le beneficia y no en base a intereses o en base a lo establecido en la administración, ¿no? Entonces ahí radica el tercer elemento que nosotros tendríamos que acreditar en el delito de peculado, ¿no? Ahora pasemos, no, falta acá un punto antes de los casos prácticos, ¿no? Para probar la calidad de funcionario público, ahí les pongo una resolución suprema, por ejemplo, que se emitió hace poco, que esta resolución suprema es para el nombramiento del ministro de Estado en el despacho del Interior, ¿no? Entonces, podríamos hablar no de una resolución suprema, de repente podríamos hablar de una resolución directoral, etcétera, ¿no? Entonces, una resolución de alcaldía, decreto de alcaldía, etcétera, donde ahí nosotros establezcamos que la persona en realidad sí cumplió algún tipo de función pública, ¿no? Pero ojo, hay que tener cuidado acá porque según el artículo 425, para efectos del derecho penal, se va a considerar servidores o funcionarios públicos, no solamente los que van a ser comprendidos en la carrera administrativa,
administrativa, no solamente los que desempeñan cargos de confianza o de repente los que han sido elegidos, sino con una intención de repente incluir a todo tipo de persona que ha desarrollado algún tipo de función pública, es que el legislador ha establecido expresamente lo siguiente: todo aquel que independientemente del régimen laboral en el que se encuentre, mantiene vínculo laboral o contractual de cualquier naturaleza con entidades u organismos del Estado, incluidas las empresas incluso del Estado o sociedades de economía mixta comprendidas en la actividad empresarial del Estado, y que en virtud de ello ejerce funciones en dichas entidades u organismos. Es decir, que nosotros incluso podríamos hablar de personas que ni siquiera son CAS, sino son terceras, que están por un contrato de locación de servicios, pero que han ejercido una función pública en específico. Esa persona ya va a ser considerada funcionaria o servidor público, ¿no? Entonces, es bastante cuestionable este extremo de la norma, ¿no? Porque para beneficios, para algún tipo de estabilidad laboral, no eres funcionario ni servidor público, eres tercero. Pero al momento de criminalizar el comportamiento que tú has podido tener, no, ahí sí vas a ser un funcionario, vas a ser un servidor público, así hayas estado como locador de servicios, y por lo tanto se te va a reprimir con penas que incluso bordean los 15 años, si no es más, etcétera, ¿no? Entonces, lo primero es ver que se cumpla con esta calidad de funcionario servidor público. Lo segundo que tendríamos que hacer es analizar si es que la persona tenía esta relación específica o relación funcionarial con el bien objeto del delito, ¿no? Y para esto nosotros tendríamos que analizar cuál es el ROF, cuál es el MOF de la determinada institución, ¿no? Entonces, por ejemplo, si nosotros buscásemos ROF o MOF de COFIDE. COFIDE, como sabemos, es una institución, que es una empresa, pero es una empresa que tiene accionariado del Estado, ¿no? Entonces, si nosotros buscásemos de repente el manual de organización de funciones de la gerencia de gestión humana y administración, ahí nos podrían decir que de repente tiene el gerente, ¿cierto?, la facultad de administrar el patrimonio de la corporación, ¿no? Administrar el patrimonio de la corporación o realizar todos los actos tendientes a preservar el patrimonio de la corporación, ¿no? Por lo tanto, si es que se produjese algún tipo de disposición patrimonial en contra o en desmedro de ciertos lineamientos de la misma institución, podría incluso considerarse de que se está cometiendo el delito de peculado. Otra cuestión importante a destacar en el delito de peculado es que muchas veces nosotros creemos que de repente el delito de peculado únicamente se va a configurar cuando una persona de manera intencional o adrede se apropia de un determinado bien, de una suma de dinero, ¿cierto?, para beneficio propio, ¿no? Pero podría suceder también, podría darse el caso en las que yo considero de que voy a realizar una acción que se enmarca en los lineamientos de la institución, ¿no? Y que por lo tanto podría incluso yo disponer de el aumento de sueldo de una determinada persona, ¿no? Entonces, hay muchísimos casos en los que se suelen criminalizar este tipo de comportamientos, ¿no? Por ejemplo, si es que se tratase de un gerente de administración de una determinada empresa que es del Estado, como podría ser COFIDE, y yo otorgase un bono a favor de cierto grupo de trabajadores, podría llegado el momento, podría abrírseme un proceso por peculado. De la misma manera, podría suceder el caso en la que, por ejemplo, yo estoy
pues hablando de la liquidación o estoy negociando la liquidación de un trabajador que quiere ya cesar en su puesto o nosotros lo queremos retirar y de repente para que no haya ningún tipo de inconvenientes estamos viendo cuál va a ser la liquidación de este trabajador, ¿no? Entonces yo le diese de repente algún tipo de bono, etcétera. Entonces en este supuesto podría también incluso, y he visto casos en los que se abre una investigación, se abre un proceso por la comisión del delito de peculado, ¿no? Es decir, que no hablamos solamente de los casos en los que yo intento de manera dolosa apropiarme de un bien para mi propio beneficio, sino podríamos hablar de repente en el propio ejercicio de mis funciones y porque yo creía o consideraba que se tenía que realizar cierto tipo de disposición patrimonial a favor de terceros que podrían ser trabajadores de la institución, podrían finalmente procesarme por un delito de peculado. Y se está dando mucho de esos casos, ¿no? Por eso es que hay que tener muchísimo cuidado al momento de realizar este tipo de reasignaciones o bonificaciones a trabajadores, etcétera, porque pues terminan derivándose primero en investigaciones por la Contraloría y posteriormente en investigaciones ante la Fiscalía, ¿no? Ahora veamos los casos prácticos para poder aterrizar un poco más los conceptos que hemos visto, ¿no? Primer caso práctico, André tiene abierta una investigación por la comisión del delito de conducción en estado de ebriedad. André es amigo de Marco, quien es primo de Javier, el fiscal a cargo de la investigación. Cierto día, André se encuentra con Marco en una fiesta y, fingiendo que no conoce la familiaridad entre este último y Javier, le cuenta el problema que tiene, diciéndole que haría cualquier cosa para que lo puedan ayudar a salir del problema o puedan interceder ante el fiscal a cargo del caso para que lo archive. Al final de la fiesta, Marco le dice a André que tiene llegada con el fiscal y puede ayudarlo, pero no concretan nada. Se habría configurado el delito de tráfico de influencias. De ser así, ¿cuál sería el título de imputación de André y Marco? A ver, los leo en el chat o de repente si alguien quisiera participar con el micro. A ver, ¿quién quisiera participar ahí? Mientras voy leyendo algunos comentarios que por acá nos hacen. A ver, por ahí alguien comenta, en caso de dinero del Estado y no le da el uso necesario y lo tiene guardado pese a las necesidades que hay dentro de esta unidad, ¿se estaría cometiendo el delito de peculado? No, porque en el delito de peculado recordemos que tiene que haber una apropiación y que pase a la esfera del sujeto activo, ¿no? Es decir, que el sujeto activo pase a tener la disposición en favor propio o en favor de tercero, o de repente hace o procura que sea un tercero quien se apropie del bien. Entonces, en este caso que usted nos cuenta, como está guardado el dinero, no ha salido del ámbito de la administración pública, entonces no se cometería el delito de peculado, ¿no? A ver, ¿qué piensan ahí? Cometen el delito de peculado los miembros de la policía cuando utilizan camionetas de la policía para trasladarse a tomar desayuno. Pues nosotros hemos visto el delito de peculado por apropiación, ¿no? Y que también utiliza o se emplea la utilización de los caudales o efectos y en su forma de apropiación, ¿no? Pero hay otro artículo que es respecto de la utilización o el uso de bienes, ¿no? Entonces ahí se establece un supuesto de exclusión cuando son vehículos asignados a temas o para movilidad del determinado funcionario o servidor público, ¿no? A ver, por acá ya nos responden.
Alex Espinosa nos dice, solo ocurre tráfico de influencias. Irving Ramos nos dice, sí, tráfico de influencias simulado. Otra persona nos dice, no se configura el tráfico de influencias porque no recibe ninguna ventaja. No se configura el delito, ¿no? Entonces hay posiciones en contra y a favor. No se materializa el delito, solo ha quedado en promesa. Ojo acá, hay que aclarar dos temas importantes, ¿no? El primero de ellos es que recordemos que no es necesario en el delito de tráfico de influencias que se realice la disposición o el pago por las influencias, ¿no? Basta con que se haga prometer que se va a dar posteriormente algún tipo de beneficio, ¿no? Podría ser el caso. Pero lo importante acá es que se llegue a concretar un acuerdo, ¿no? Entonces, en este caso, solamente Marco le ha dicho a André que tiene llegada con el fiscal y que puede ayudarlo, pero no le ha hecho prometer que le va a dar una dádiva, no le ha requerido algún tipo de monto, algún tipo de beneficio, ¿no? Solamente le ha dicho, mira, yo tengo llegada y te voy a ayudar, ¿no? Entonces, no se da el otro extremo o el otro elemento que se tendría que verificar para que se presente o se dé la comisión del delito de tráfico de influencias, ¿no? ¿Por qué? Porque solamente están hablando acá de la invocación de influencias que evidentemente acá podría ser una influencia incluso real, ¿no? Porque finalmente Marco es primo de el fiscal que tiene a cargo el caso, ¿no? Incluso podría ser unas influencias que son reales y que existe manera de llegar al fiscal, ¿no? Sin embargo, no ha existido la parte medular, que sería el de hacer prometer o recibir, ¿no? Algún tipo de beneficio o promesa, etcétera. Solamente le ha dicho que sí tiene llegada y que puede ayudarlo. Si posteriormente se diese el caso de que sí le dice te voy a ayudar, págame tanto, y pues André le paga esta suma de dinero, en este caso podríamos hablar que ya se habría configurado o simplemente incluso le ha prometido, te voy a pagar si gano, te voy a pagar 5.000 soles, ¿no? Entonces ha recibido una promesa de parte de André. Entonces en este caso, si es que se diese este acuerdo, si se llegase a concretar este acuerdo, sí podríamos hablar de un tráfico de influencias y evidentemente Marco estaría respondiendo en calidad de autor y Marco sería en calidad de autor y André, que fue la persona que hizo surgir en Marco la resolución criminal de que le ofrezca algún tipo de influencia, pues ahí podríamos hablar de la calidad de instigador, ¿no? Entonces quedaría así, André como instigador y Marco como autor del delito de tráfico de influencias, pero tal cual se plantea en este momento el caso, es decir, que no hay ningún tipo de acuerdo de por medio, entonces todavía no estamos hablando del delito de tráfico de influencias. ¿Podríamos hablar de una especie de tentativa? No creo tanto como tentativa por la misma naturaleza del delito, ¿no? Que solamente se concreta con el acuerdo. Sí, podríamos considerar como actos preparatorios el que vayan diciendo que sí, tiene llegada, y después el problema ahí vendría para el tema de la probanza, ¿no? Como después probamos que me ha dicho que sí, que tiene llegada y que podría llegar a influenciar en este fiscal. Un tanto complicado, ¿no? Pero tal cual se plantea el caso, todavía no estaríamos frente a al delito de tráfico de influencias, ¿no? El segundo caso práctico, María tiene un proceso judicial por el delito de estafa agravada, el cual viene siendo tramitado ante el 50 Juzgado Penal de Lima. María conoce a Brian, quien dice ser un abogado con muchos contactos, y a cambio de la suma de 3.000 le ofrece a María influir o influenciar en el especialista del 50 Juzgado Penal de Lima para que se emita una sentencia absolutoria.
María accede y le entrega el dinero solicitado. ¿Se habría cometido el delito de tráfico de influencias? A ver qué es lo que piensan ustedes ahí. Ahí sí hay delito, ponen sí se cometió, sí, sí, no hay delito, sí, sí, porque hay acuerdo. ¿Alguien considera que no hay delito? Creo que no, todos consideran que sí. Sin embargo, existe acá un truco, ¿no? No, bueno, no un truco, sino hay que reflexionar. Ah, por ahí alguien nos dijo, Andrés Hernández, no hay. ¿Por qué considera, doctor, que no hay o no se configura el delito de tráfico de influencias? A ver. Mientras va de repente pensando en la respuesta, habría que analizar a más profundidad el tema, ¿no? ¿Por qué? Porque ciertamente lo que plantea el delito de tráfico de influencias, y lo vimos en el esquema que les presenté al inicio, es que estas influencias que señala que tiene el traficante, en realidad va a ser para que interceda ante un funcionario o un servidor público que conozca del caso, que conozca del proceso, ¿no? Es decir, que tenga en sus competencias el poder de repente decidir acerca del resultado final del proceso o procedimiento. Y en este caso en específico propuesto, en realidad María, a quien está pagando, le está diciendo que puede interceder ante el especialista, no le está diciendo que frente al juez, ¿no? Entonces, en este caso, exactamente, por ahí nos dicen, no, porque el especialista no tiene capacidad de decisión, exactamente, ¿no? Hay especialistas que resuelven, nos pone ahí una doctora, efectivamente, hay especialistas que proyectan en realidad, ¿no? Como todos, en realidad hasta los asistentes fiscales muchas veces proyectan, pero eso no quita la responsabilidad del funcionario que tiene en realidad bajo su cargo el despacho, ya sea el despacho judicial, el despacho fiscal, etcétera, y que finalmente tendría que revisar lo proyectado por su asistente y si estuviese de acuerdo y convencido, recién emitir una decisión final, ¿no? A ver, por ahí tenemos el doctor Rafael que acaba de levantar la mano. Por favor, si le damos el micro. Muchas gracias, doctora. Referente al ejemplo que está indicando, si este abogado pues se contacta con el especialista, quien como usted dice no tiene pues la causa de resolver en sus manos, pero le pide a su vez a que el especialista le diga al juez que son muy amigos, resuelva a favor, o sea, una instigación en cadena, por así llamarlo, ¿se puede presentar ese tipo de situación y cómo se puniría a todos los actores? Gracias. Interesante, el doctor, ¿no? Nos cambia un poco la figura, ¿no? Entonces lo que nos dice ahí es que en realidad es que Brian va a interceder efectivamente ante el especialista y el especialista a su vez va a influenciar en el magistrado, ¿no? Acá se configuraría el delito respecto del especialista si el especialista finalmente recibe también un porcentaje de este dinero y recibe el porcentaje para de repente influenciar en el magistrado, ¿no? Entonces ahí de repente podríamos hablar de coautores del delito de tráfico de influencia, ¿no? Aunque sería un poco forzada el supuesto, ¿no? Porque en realidad el especialista no va a estar invocando las influencias, no va a tener ningún tipo de contacto con María, a menos que sí tenga contacto y ahí evidentemente sí se produciría incluso una especie de coautoría. Entonces podríamos incluso decir que se ha cometido acá el delito de tráfico de influencias respecto de Brian, pero respecto del especialista podríamos hablar de una especie de complicidad, ¿no? Porque está colaborando con esta invocación de influencias y que en realidad son influencias reales, ¿no? Que son influencias efectivas porque el especialista sí va a tener
algún tipo de llegada o va a poder hablar con el juez, ¿no? Entonces podríamos hablar del delito de tráfico de influencias, pero de repente también podríamos hablar de un delito de si es que llegase a cobrar el especialista algún monto de parte de María y en realidad Brian fuese el nexo, incluso se me ocurre que de repente podríamos hablar de algún tipo de cohecho, ¿no? Pero habría que ver más aristas en concreto, si es que esto ha sido para cometer un acto propio de sus funciones o en contra de sus funciones, etcétera, ¿no? Podríamos hablar del caso, pero en realidad es una situación ya que nos pone al límite, ¿no? Que si podríamos nosotros en realidad verificar acá o tráfico de influencias y qué tipo de complicidad o coautoría, aunque no creo coautoría, más se pareciese que fuese una complicidad, o si de repente también podríamos analizar ya otro tipo penal, ¿no? Entonces, eso básicamente sería. Otro caso práctico. Juan ha sido contratado como locador de servicios por la Municipalidad de Breña para que brinde el servicio de mensajería y apoye en labores administrativas menores. Debido a que el plazo de su contrato está por vencer y ya le han comunicado que no le van a renovar, decide llevarse la laptop que se le entregó para cumplir con las labores encomendadas. Se habría configurado el delito de peculado. A ver qué piensan ahí. Por ahí nos dice que sí, Alex que sí, Vicente que sí, Jainer que sí, es funcionario, nos ponen por ahí, peculado de hecho, nos pone otra persona. Nelson nos pone que sí. A ver qué piensan los demás. ¿Alguien de repente que quisiera participar de manera oral? Nos pone por ahí Javier, no. A ver, Javier Andrés nos pone que no. ¿Por qué consideras que no? Los demás ponen que sí. Carmen Rosa Cifuentes pone que sí. Ángel Urbina que sí. Cristian Elías Olaya nos pone también que sí. A ver, la persona que considera que no, a ver, quiero ver por qué considera que no. Peculado por apropiación, nos dice el doctor. Bien, en este caso, como se le ha dado una computadora para que cumpla sus labores, se supondría que esta computadora ha quedado bajo su administración y bajo su custodia, ¿no? Y que por lo tanto tiene esta relación funcionarial específica respecto del bien. Pero el problema estaría ahí en acreditar que existía esa relación funcionarial específica, ¿no? ¿Por qué? Porque estamos hablando de una persona que ha sido contratada como locadora de servicio, ¿no? Entonces, como es locadora de servicios, no es usual que a los locadores de servicios se emite una resolución interna y se les designe cierto mobiliario de la institución, ¿no? ¿Por qué no se hace esto? No se suele hacer esto, porque podría de repente, llegado el momento, el locador de servicios ir a irse a un proceso laboral y acreditar con este documento que en realidad a él se le contrató como por un vínculo laboral que está desnaturalizado, ¿no? Y que se le ha contratado como locador, pero en realidad que él tenía mobiliario a su cargo, cumplía un horario, tenía dependencia, subordinación y los demás elementos de una relación laboral propiamente, ¿no? Entonces, en este caso sería muy difícil el probar que de verdad existía una relación funcionarial respecto de del bien ilícito, ¿no? Perdón, respecto sí del bien objeto o materia del ilícito, ¿no? Entonces, el problema viene ahí, pero pareciese que sí se configura. ¿Y qué sucede en el siguiente caso muy parecido?
Hugo es vigilante del Hospital Regional de Huánuco y cierto día, aprovechándose de que su compañero no acudió a su turno, sustrajo del referido hospital una computadora. ¿Constituye delito de peculado? A ver qué piensan ustedes, los leo en el chat. Por ahí nos pone servidor público de facto para no acreditar su relación laboral. No nos ponen por ahí. Faltan más elementos para analizar, nos pone un doctor. Bien, nosotros hemos dicho que uno de los, digamos que uno de las relaciones que podría tener el sujeto con el bien es una función de custodia, ¿no? Custodia en el sentido de cuidar un bien, ¿no? De poder vigilar el bien si se quiere, o poder proteger el bien, conservarlo, vigilarlo, ¿no? Entonces, si nosotros nos vamos por este supuesto de custodia, pareciese que el vigilante sí tuviese una relación de custodia. Sin embargo, en la resolución de nulidad número 2413-2012 Piura, lo que sí ha establecido es que en este caso cometería el delito de hurto a menos que se llegase a comprobar que también se le dieron funciones específicas de custodia respecto de este determinado bien, ¿no? Entonces, si se le hubiese dado esta función de custodia, ahí sí podríamos decir que estaríamos frente a un delito de peculado, ¿no? O otro ejemplo para comprender mejor el caso. Podría ser que a un vigilante, ¿no? Se le da para que custodie una determinada maquinaria que está en un local, ¿no? Entonces, si la persona cumple, se supone, las labores de vigilancia del local, para que no entre nadie al local, para que no haya terceras personas, pero en específico también se le ha dado el deber de custodia de este bien, podríamos decir que sí se ha cometido el delito de peculado si es que se hubiese apropiado de este bien, ¿no? Y en este caso lo mismo, ¿no? Lo que terminó fallando la Corte es que no se cometía el delito de peculado, sino de hurto, porque no se podía especificar este componente de la custodia en específico. Y es más, otro sector de la doctrina establece que cuando nosotros hablamos de es decir, que yo tengo necesariamente que tener contacto material con el bien y que por esto se daría recién un supuesto de custodia respecto de los bienes, ¿no? Y si no estuviesen, si yo no tuviese un contacto material con los bienes, ¿cómo podría yo desempeñar la labor de custodia, ¿no? Si los bienes en realidad no están en mi dominio, si se quiere, o en mi mismo ámbito físico como para poder vigilar los bienes, ¿no? Entonces, eso es básicamente lo que podríamos sacar. Bien, nos quedan algunos minutos para algunas preguntas que ustedes pudiesen tener. El doctor Alfredo Quispe, a ver, le habilitamos el micro, por favor. El doctor Alfredo Quispe, por favor. Doctora, buenas noches. Buenas Muchas noches, gracias, colega. ¿Cómo por la está? disertación, muy excelente. Doctora, Gracias. aquí tal vez un caso práctico y creo que a veces en lo práctico nos enseña mucho mejor que a veces en lo que es teórico, ¿no?
Un caso, digamos, en lo que es especulado, una funcionaria, digamos, en este caso de un ministerio X, no voy a nombrar por reserva, emite una resolución, digamos, con un monto X de 20.000 soles, a un funcionario la asigna a su cuenta propia, para que haga un gasto de uso de servicio, para que contrate, ¿no? Que un traslade de un punto a otro punto en una ciudad. Pero sin embargo, el funcionario utiliza ese dinero, digamos, pone en las boletas, se ha emitido personas que se han contratado para ser estibadores, pero sin embargo nunca aparece a qué persona se ha pagado, hay facturas, sin embargo, pero hay facturas solamente que ha contratado, en este caso, un monto alto, ¿no? Sobrevalorado. Y la pregunta de ese día, ¿sería factible hacer un concurso real de delitos, en este caso, el peculado, con la negociación incompatible o solamente con el peculado, doctora? Muchas gracias. Gracias por la pregunta, colega. En este caso que nos pone en específico, yo creo que más se configuraría el delito de peculado, ¿no? Porque se le ha dado a la cuenta la suma de 20.000 soles que usted nos señala, y que él tenía la obligación de aplicar de una determinada manera estos fondos. De repente era para contratación de personal, etcétera, ¿no? Entonces, por lo que usted nos dice, no llegó a acreditar que se pagó esa determinada suma a los estibadores o a terceras personas, ¿no? O que de repente infló los gastos para quedarse con un porcentaje. Entonces, en este caso, yo creo que más se configuraría peculado, ¿no? ¿Por qué no negociación incompatible? ¿No? Negociación incompatible nos dijo, porque la negociación incompatible es cuando yo, funcionario público que tiene a su cargo algún determinado procedimiento, me intereso o hago una acción en concreto, en específico, para favorecer a un determinado proveedor o a una determinada empresa, etcétera, ¿no? Entonces, en este caso, no se ha dado el favorecimiento, sino se ha dado la situación en la que el funcionario público se ha apropiado de los bienes que se le habían sido asignados para darle una determinada aplicación, ¿no? Entonces, yo pensaría más que se va el tema por peculado. El doctor José Guerrero. Y doctora, buenas noches. Buenas noches, colega, lo escuchamos. ¿Cómo está? Mi pregunta es, cuando un servidor público está a cargo de la administración de los bienes patrimoniales de una institución, de acuerdo al capo, al RO, entonces, y por descuido del encargado, que es de custodiar los bienes patrimoniales, desaparecen ciertos bienes de una área. La responsabilidad que se emite a ciertos encargados de dicha área, pero la custodia está bajo la persona por resolución. Entonces, ahí se configuraría el delito de peculado a cargo de esa persona. Gracias por la pregunta, colega. En este caso habría que ver cuál es el marco en realidad de cada uno, ¿no? Las funciones, el rol que desempeñaba cada una de las funciones. Usted me dice que por una resolución se le había asignado la custodia de los bienes a un X y ya no era a la persona que primigeniamente lo tenía. Pero habría que ver dentro del manual del ROF si es que de repente esta persona se establece que así designe a un tercero para la custodia, no deja de tener el deber principal de vigilancia respecto de las funciones que va a tener la persona designada, ¿no? Entonces, si no perdiese, por decirlo entre comillas, esta facultad de vigilancia respecto del que custodia, en realidad yo creo que sí se le terminaría asignando algún tipo de responsabilidad por peculado, ¿no? Y evidentemente la otra persona que tenía el deber de custodia en específico también sería ahí responsable también de la sustracción de bienes o de la apropiación de terceras personas, ¿no? El doctor Juan Orlando. Hola, doctora, ¿me escucha? Sí, buenas noches, colega, lo escuchamos. Buenas noches, doctora. Fui asesor legal de una municipalidad, el Cono Norte. Después de los 4 años, la nueva gestión me denunció por peculado.
sin yo tener registrada mi firma en ningún banco, nunca hice manejo de dinero de la municipalidad. Mi función solamente era emitir informes legales de acuerdo al ROF y al MOF de la municipalidad. La Fiscalía formalizó, he tenido que tener 11 años para que se archive el proceso, ha llegado hasta Suprema, se archivó el proceso y ahora los estoy denunciando por denuncia calumniosa, estoy pidiendo una indemnización por daños y perjuicio por denuncia calumniosa, doctora. Muchas gracias. Doctor, bueno, qué lamentable lo que nos cuenta, ¿no? Y es la situación que viven muchísimos peruanos, ¿no? Yo he visto que en realidad esta figura se usa para todo tipo de situaciones y algunas veces se usa de manera arbitraria por los fiscales. No se configura esta relación funcionarial respecto de los bienes, pero ahí los fiscales formalizan o se van incluso hasta acusación. Pese a que esta acusación va a caerse en un juicio oral, ellos continúan firme hasta el final y en realidad en juicio oral muchos de ellos hacen el ridículo, ¿no? Porque cuando se les pregunta a los testigos, cuando se hace la oralización de instrumentos, pues se va dando cuenta el magistrado que en realidad este caso debiera haberse archivado incluso en las etapas previas, pero pese a ello el fiscal persistió en su deseo de llevar a juicio estos casos, ¿no? Entonces, como les comentaba también, muchas veces por el propio hecho de yo ejercer mis funciones y de repente considerar que sí se tenía que asignar ciertos beneficios, ciertas bonificaciones o cierto tipo de incentivos de repente a personales, también hay observaciones de parte de la Contraloría y se terminan abriendo procesos que tarde o temprano podrían ser archivados porque si estaba dentro del ámbito de las funciones el poder de repente otorgarse ese tipo de bonificaciones y que por lo tanto no se estaba yendo en contra de la norma, ¿no? Y por ende no se estaba cometiendo el delito de peculado. Qué lástima que usted haya tenido que esperar tanto tiempo en juicio, con todo lo que supone un juicio, con todo el desgaste emocional y el desgaste también económico que supone y que recién haya tenido que llegar hasta Suprema para que pues se le absuelvan de los cargos. Ahora, respecto a lo que nos dice de lo de la denuncia calumniosa, esperemos que pueda prosperar su caso porque muchos de los fiscales o los jueces, el criterio que tienen es que si es que se ha pasado en realidad a investigación preparatoria o más aún a juicio, es que sí han existido elementos que podrían haber pensado a un inicio o podrían haber hecho pensar a los denunciantes que sí existía algún tipo de conducta ilícita de parte de usted, ¿no? Pero bueno, esperemos que le vaya bien en todo. El doctor Rafael Ibarra, y con él terminamos. Gracias, doctora. Disculpe que esté tan preguntón hoy día. No, doctor, con todo gusto. Más bien siempre nosotros aprendemos. Este es un proceso de aprendizaje conjunto, ¿no? Aprendemos de todos los casos prácticos que ustedes nos ponen, de las preguntas. Igual, ¿no? Con cualquier persona que hablemos siempre extraemos lo mejor de esa persona, ¿no? Así que con todo gusto, doctor. Muchas gracias. Quería saber su opinión, doctora. Bueno, ya sabemos que ha habido un pleno jurisdiccional especializado en delitos de corrupción de funcionarios. En su tema 4, fue el incremento de remuneración constituye delito de exacción ilegal o peculado. El pleno concluyó que era peculado, ¿no? Entonces, no obstante, los fiscales e incluso algunos jueces, cuando hay una remuneración, digamos, que tiene una apariencia ilegal dentro de una municipalidad, por ejemplo, llamémosla así, hay un incremento de remuneración ilegal, lo están considerando como peculado y los jueces a su vez están condenando como peculado. ¿Cuál es la base? Dice que la exacción ilegal, pues el bien jurídico protegido es el patrimonio del administrado y no el patrimonio del Estado. No obstante, este pleno dicen que es peculado y también tiene sus razones jurídicas y fácticas, ¿no? Entonces, ¿cuál es su opinión, doctora, respecto a este tema, ¿no? Porque se presenta bastante en la práctica. Muchas gracias. Gracias por su comentario, doctor. Bien, efectivamente, se están llegando a juicio esto de las remuneraciones de las personas, pero desde mi punto de vista, en realidad es una sobrecriminalización de ciertos comportamientos, ¿no? Y es más, muchas veces incluso los mismos beneficiarios
terminan siendo procesados por peculado. Les cuento un caso. Tuve un proceso de una empresa, ¿cierto? Pero que era una empresa del Estado, ¿no? Y donde la fiscal, pese a todas las evidencias que se le llevó en etapa preliminar y en investigación preparatoria, decidida acusar. Acusó, nos fuimos hasta juicio oral. Y el caso, ¿por qué era en concreto? Porque siendo, pese a que era una empresa del Estado, pero internamente se organizaba por la lógica de una relación laboral privada, ¿no? Es decir, los trabajadores en realidad tenían una especie de situación sui generis, porque pese a que son considerados funcionarios, servidores públicos, la relación laboral respecto de la institución en realidad se regían por las normas incentivos económicos cuando, por ejemplo, existe un mutuo disenso o un acuerdo entre ambas partes, entre la empresa y el trabajador, para que el trabajador sea cesado, no sea despedido, sino sea cesado, y que se le pueda dar algún tipo de bonificación, incluso para que pueda constituir una nueva empresa. Eso lo establece el ámbito privado, ¿no? Y el ámbito privado no es ningún tipo de ilegalidad ni nada. Pero como era una empresa del Estado, la fiscal empecinada, no, que esto es delito, que cómo se han apropiado, pese a que fueron especialistas y le explicaron que no, doctora, si se rige por el ámbito privado, en realidad, si sea una empresa del Estado, en realidad se han aplicado de manera acorde las normas y no ha existido algún tipo de ilegalidad, ¿no? Entonces yo creo que estamos tratando de sobrecriminalizar algunos comportamientos, ¿no? Y en este caso que les propongo, a la persona que decidió dar el bono y que firmó el documento otorgando este bono, se le procesó por peculado a favor de otro. Y al trabajador que estaba cesando, como también estaba recibiendo la bonificación, se le citó con una especie de coautoría paralela y la fiscal establecía que quien había dado el dinero era autor del delito de peculado en su modalidad de a favor de tercero, y quien había recibido y estaba cesando del cargo en realidad era autor del delito de peculado, pero por apropiación para sí mismo. Imagínense esta figura jalada de los pelos, ¿no? Entonces, si usted me pregunta respecto a las bonificaciones, a también todo lo que concierne al ámbito de incluso las negociaciones que podrían haber entre los trabajadores, incluso podríamos llegar al extremo de considerar que las negociaciones colectivas que se dan en realidad entre cierto grupo de trabajadores de empresas del Estado podría considerarse delito de peculado partiendo de la lógica del pleno, ¿no? Lo cual yo considero que tendría que a futuro, digamos que regularse un poco mejor o frenarse un poco más los temas de sobrecriminalización, sobre todo respecto de este tipo de temas que incumben a la remuneración de los trabajadores, ¿no? Eso es. Bien, amigos, ha sido un gusto poder estar con ustedes el día de hoy. Y bueno, espero que pasen una buena noche y espero también que la clase haya sido no solamente del agrado de ustedes, sino que hayan podido de repente entender y extraer algunos conceptos, ¿no? Y bueno, una vez más, gracias a Udiápolis por la gentil invitación que han tenido el día de hoy.